Bien, continuando, la historia de las quemaduras es bien extensa. Vamos a tratar de resumirla de la siguiente manera, pues las quemaduras son antiguas, como el descubrimiento del fuego, así podemos encontrar información de ellas en las pinturas rupestres del hombre de Neandertal, en el papiro de Smith, en donde se hablaba del uso de la miel. En China se usó extracto de té, tintura de té para tratar quemaduras. Hipócrates usaba una mezcla de brea de hulla con grasa de cerdo. Hildanus describió el primer libro en donde se hablaba de la fisiopatología de las quemaduras de combustionibus y también se hablaba de las terribles secuelas que estas generan, que son las contracturas. El Barón de Dupuytren las clasificó en 6 grados. El Consejo Nacional para la Investigación del Canadá introdujo el concepto de quemaduras de espesor parcial y de espesor total. En el 50 se inventó el dermátomo eléctrico de Brown y Zoran Sekovic en la antigua Yugoslavia introdujo el concepto de escisión temprana más injerto de piel, lo que hoy se conoce como escisión tangencial secuencial más cobertura temprana con injerto. Ella hizo alrededor de 2.758 casos con éxito. El manejo ha cambiado a través del tiempo, a través de diferentes culturas y necesidades, pero hay cosas que no han cambiado hasta los recientes años. Así, epidemiológicamente podemos hablar de que los niños siguen siendo la población que está en más riesgo, especialmente los menores de 5 años. En nuestra unidad de quemados, el 80% aproximadamente de los pacientes menores de 5 años son los que más se tratan en nuestra unidad de quemados y se hospitalizan. La causa sigue siendo la más frecuente, quemaduras por líquidos calientes, es accidental, un 68% de los casos que atendemos en nuestra unidad de quemados. En el hogar ocurre casi el 80% de todos los casos y el primer lugar lo ocupa la cocina. Y en un estudio que hizo nuestro equipo médico hace ya quizás algunos 10, 15 años, investigamos el camino que seguían los pacientes quemados en las diferentes instituciones en donde se trataban pacientes quemados, unidades de referencia regional, nacional, y encontramos un 91% de secuelas de carácter estético, secuelas de carácter reconstructivo. La mayoría, una buena parte, el 40%, afectaban el miembro superior. No vamos a hablar de manera completa acerca de la fisiopatología porque esto es un capítulo que ocupa a veces textos enteros, pero sí vamos a hacer alusión al respecto hablando del síndrome post-quemadura. Como consecuencia del trauma por quemadura se produce por efecto directo del calor, vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. El efecto también de los mediadores bioquímicos de la respuesta inflamatoria produce lo mismo. Esto genera edema post-quemadura, lleva al shock hipovolémico que puede afectar una amplia gama de órganos y sistemas. Entre los más importantes, a nivel de pulmón puede desencadenarse insuficiencia pulmonar hasta el síndrome de dificultad respiratoria. En los riñones se puede producir necrosis tubular e insuficiencia renal. A nivel de los intestinos, producto de la isquemia como consecuencia de la importante vasoconstricción del lecho esplácnico, puede llevarse hasta el hilio intestinal, el cual es factor predisponente a translocación bacteriana y a infección. La injuria térmica, como decíamos anteriormente, puede desencadenar como consecuencia de la liberación de estos mediadores bioquímicos de la respuesta inflamatoria un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y la pérdida de la barrera cutánea hace que el paciente asociado a inmunodepresión llegue a infectársele la herida. Esto es factor predisponente para sepsis, pero también, como bien diríamos, echándole un poco de más miel al asunto, el paciente entra en hipermetabolismo exagerado. Pacientes con quemaduras de aproximadamente un 25% de su superficie corporal quemada entran en un aumento hasta del 50% del metabolismo. Pacientes con 40% de su superficie corporal quemada aumentan su metabolismo hasta 110%. Esto lleva a desnutrición y a una especie de autocanibalismo, a desnutrición proteica. Todo esto sumado a sepsis puede llevar a fallo de múltiples órganos y finalmente a la muerte del paciente. Quiero yo hacer mención en este slide a la lesión histopatológica clásica de las lesiones por quemadura, a las quemaduras térmicas, y esta es necrosis por coagulación. En este esquema de Jackson podemos ver reflejado estas 3 láminas de diferente color en donde el centro se refleja la zona de coagulación o la lesión histopatológica clásica. Es posiblemente el sitio en donde entre en más contacto el cuerpo con el agente que produce el daño. Aquí la lesión es irreversible, el tejido está muerto, no hay nada que hacer, solamente debridarlo y darle cobertura, pero tenemos una zona intermedia que es denominada zona de estasis. En esta zona hay cambios inflamatorios, pero más que ello, cambios vasculares que llevan a un lentecimiento de la circulación, de la microcirculación, agregación plaquetaria, trombosis. Este enlentecimiento de la circulación, si no se trata adecuadamente en 24 o 48 horas, puede evolucionar hacia la muerte celular. Por tanto, es una zona
reversible porque si se trata adecuadamente puede evolucionar hacia esta tercera etapa, que es una zona de hiperemia, la más periférica, que denota solamente cambios inflamatorios. Esta zona de la quemadura cura en aproximadamente alrededor de 7 a 10 días. La lesión histopatológica clásica es diferente. En el caso de quemaduras químicas ocurre necrosis no por coagulación, sino que ocurre necrosis por desnaturalización de proteínas, por precipitación de proteínas. Diferentes causas generadoras de este tipo de trauma. Tenemos quemaduras por escaldadura, el típico mecanismo. Este niño estaba sobre un pasillo, en un pasillo pasó el familiar con un recipiente conteniendo leche caliente, tropezó con él y le virtió el líquido caliente. Esta es una quemadura por líquidos calientes o por escaldadura. Esta es una quemadura química. Esta niña la encontraron sentada sobre un charco de una sustancia que era soda cáustica. En menos de 2 horas teníamos este tipo de quemadura, una quemadura evidentemente de tercer grado. Este es un pequeño que se expuso a fuegos artificiales, en una quemadura por pólvora. Acá en el centro, una típica quemadura por contacto. Lo que suele ocurrir frecuentemente en nuestro medio: se quema la basura, el niño entra a esta creyendo que está apagada, se quema los pies, si no en forma defensiva pone las manos, se quema las manos, si no cae y se quema las nalgas. Esta es una quemadura por flama, producto del uso de Zener, un agente flamable, y acá tenemos el trauma más devastante, diría yo, en cuanto a quemaduras se refiere, a las quemaduras eléctricas, el clásico fenómeno de electroporación en la piel. El diagnóstico de las quemaduras depende de la profundidad de las mismas, del área de superficie corporal afecta, de la edad del paciente. Hay mayor mortalidad en las edades extremas. Pacientes menores de 2 años y pacientes mayores de 60 años están sujetos a mayor morbimortalidad. De si existe quemaduras en áreas críticas o primarias como la cara, mano, pies, genitales, periné. De si existe lesión por inhalación, lesiones asociadas como fracturas, quemaduras eléctricas, ya dijimos, factores comórbidos como diabetes, problemas cardíacos, quemaduras circunferenciales en las extremidades. Finalmente, el pronóstico depende de una correlación entre el área de superficie corporal quemada afecta, la profundidad, la edad y la presencia o no de lesión por inhalación. En cuanto a la profundidad, las quemaduras pues típicamente se clasifican en base al estrato de la piel dañado en quemaduras de primer grado o bien epidérmicas. Estas solo afectan la epidermis. Yendo hacia la profundidad, y quemaduras de segundo grado. Si está afectada la dermis papilar, son quemaduras de segundo grado superficial. Si está afectada la dermis reticular, son quemaduras de segundo profundo, bien podríamos ir por este nivel. Y si está afectada todas las capas de la piel, tanto epidermis como dermis, estamos hablando o estamos ante la presencia de una quemadura de tercer grado. Generalmente las quemaduras no presentan un patrón uniforme, es decir, no solo vamos a encontrar en un paciente quemaduras de primero o solo de segundo grado. Generalmente estas se combinan. Aquí en esta foto del centro podemos ver más hacia la periferia quemaduras quizás de segundo grado superficial, más al centro quemaduras de segundo profundo, como acá en la periferia, y estas obviamente ya son quemaduras evidentemente de tercer grado. En Europa se usa el término de quemaduras de cuarto grado. Nosotros lo utilizamos en nuestra unidad de quemado. Esta es una quemadura que tiene como límite tisular la fascia, es decir, que más allá de la fascia, músculos, tendones y huesos, estamos ante la presencia de quemaduras de cuarto grado. No se utiliza en la literatura anglosajona. Para calcular el porcentaje de superficie corporal quemado hay diferentes métodos. Antes de continuar con este, que es el clásicamente conocido, la regla de los 9, no olviden que la palma de la mano significa el 1% de la superficie corporal quemada, la palma de la mano del paciente, y la palma de la mano se utiliza en el caso de quemaduras aisladas. No es exacto, solo es para tener una idea rápida de cuánto pudiera estar quemado el paciente. Volviendo al tema, la regla de los 9 significa darle valores de 9 o múltiplos de 9 a las diferentes partes del cuerpo. Así, en el adulto 9 vale la cabeza y el cuello, 18% el tronco anterior, 18% el tronco posterior, 9% todo el miembro superior, 18% el miembro inferior, 1% genitales. No es específica, no es exacta para niños, por cuanto el segmento corporal superior de los niños es mucho mayor que el segmento corporal inferior a expensas de la cabeza, aunque se han introducido ya tabla o regla de los 9 modificadas para diferentes grupos de edad en los niños. Insisto, esta no es exacta, no es más precisa que la que les vamos a mostrar ahora, que es la tabla de Lundan-Brauder, en donde pueden ver que a diferentes partes del cuerpo y diferentes grupos de edad se le da un valor porcentual. Esta debería de utilizarse en todos y cada uno de los hospitales en donde se atienden pacientes formalmente. Si pueden apreciar, hay valores constantes como el tronco anterior, tronco posterior, que vale un 13%, el cuello, que vale un 2%, la mano vale un 2,5%, toda la mano, los pies valen 3,5%, glúteos 2,5%, y hay valores que van cambiando a expensas de los que les decía anteriormente, de acuerdo al grupo de edad, que la cabeza en contra
o versus los miembros inferiores. Esta tabla es la que más se acerca a la precisión en cuanto al cálculo del porcentaje de superficie corporal quemada, es la que utilizamos en nuestra unidad de quemado. Un poco acerca del tratamiento y vamos a hablar del primer reactor. El primer reactor es la persona que entra en contacto por primera vez con el paciente quemado. En la escena se debe de eliminar la fuente de calor, no olvidar que existe una relación inversamente proporcional entre temperatura y tiempo de exposición. A mayor temperatura es menor el tiempo de exposición que se requiere para que se produzca un daño importante y viceversa. Recomendamos nosotros se coloque agua al tiempo al paciente, si es la mano del pie, que se ponga dentro de un recipiente con agua al tiempo, si es el resto del cuerpo, a regar el cuerpo bajo una ducha por un tiempo de 20, 30 minutos, quizás más. El agua disminuye el contenido de calor de los tejidos por cuanto nosotros actuamos como un radiador volumétrico. No recomendamos el uso ni de agua fría ni de compresas de hielo por cuanto esto en quemaduras extensas, ya no digamos en niños, puede llevar a la hipotermia, especialmente en niños. Y no olvidemos que uno de los agentes causales de quemaduras también es el frío, en donde hay temperaturas de congelación. En cuanto a las ampollas, recomendamos que no se rompan las ampollas de menos de 2 centímetros por cuanto estas sirven de factor de protección y hay un juego ahí entre presión hidrostática dentro de la ampolla y la presión de fuga producto del aumento de la permeabilidad capilar, que si se pincha la ampolla se va a seguir formando, si se rompe va a seguir exudando el área cruenta y se predispone al paciente rápidamente a infección. Siempre hacerlo esto con medidas de asepsia y antisepsia y de entrada eliminar agentes constrictivos como anillos, pulseras, relojes, por cuanto después el edema viene y se genera un efecto torniquete y puede terminar en necrosis de extremidades, incluyendo los dedos de manera especial. Algunas consideraciones en cuanto a la asistencia temprana: considerar siempre cateterizar al paciente por la vía periférica y de manera ideal, si así lo requiere, un catéter venoso central en el hospital. Administrar antiácidos, bloqueadores de receptores H2 o bien inhibidores de bomba, oxigenoterapia. No recomendamos nosotros y no tenemos por práctica en nuestra unidad de quemados aplicar antibióticos profilácticos. Algunas acciones que podemos hacer en la sala de urgencia: el paciente quemado es un paciente politraumatizado más, así es que aplica el término del ABCD y en el caso del paciente quemado hay que asegurar la vía aérea, evaluar si existe o no lesión por inhalación. Se debe de evaluar la circulación, especialmente en las extremidades, en la parte distal, si las quemaduras son profundas y son circunferenciales. Se deben de palpar los pulsos y evaluar la necesidad de escarotomía. Se debe de calcular el porcentaje de superficie corporal quemado ya con las técnicas antes mencionadas. Evaluar la colocación de una sonda nasogástrica, especialmente si el paciente tiene 20% o más de su superficie corporal quemada, por cuanto estos pacientes tienen tendencia a ser ilio. Colocar una sonda Foley, ya que el patrón de seguimiento o monitoreo del paciente fundamental como consecuencia de la fase de reanimación es la diuresis. Se debe evaluar la presencia de traumas asociados o bien condiciones comórbidas asociadas. El control del dolor se deberá de hacer por la vía intravenosa. No olvidar que existe una vasoconstricción importante del lecho esplácnico y periférica que hace de que no sea efectiva la medicación por la vía intramuscular o subcutánea. Considerar la profilaxis antitetánica y se recomienda que la primera curación no sea agresiva. Para las quemaduras químicas, siempre considerar una irrigación mínima de 30 minutos hasta que el paciente sienta confort. Calcular sus líquidos e iniciar la reanimación hídrica y no olvidarse de esto, que reza en latín primum non nocere, no hacer más daño del que ya está hecho. En cuanto a la fluidoterapia, recomendamos la fórmula de Parkland para las primeras 24 horas en el adulto a razón de 2 a 4 cc de lactato de Ringer por porcentaje de superficie corporal quemada por kilogramos de peso y en el niño a razón de 3 a 4 cc de lactato de Ringer. En las primeras 8 horas hay que administrar la mitad de estos líquidos calculados y en las siguientes 16 horas el resto, la otra mitad. Para los niños menores de 2 años y con más del 10% de la superficie corporal quemada, hay que agregar soluciones glucosadas, esto en base a las necesidades del paciente y en función de la glicemia, por cuanto existe hiperglicemia en el paciente como consecuencia del estrés postrauma. También considerar ello por cuanto los almacenes del almacenamiento de glucógeno hepático en el niño son bien pobres los almacenamientos de glucógeno en el hígado. En las siguientes 24 horas se debe calcular los líquidos en base a requerimiento y pérdidas por quemadura. Y estas últimas, siempre agregarle dextrosa al 5% y en el niño nosotros agregamos una solución 77. ¿Cuándo iniciar la fluidoterapia? En el caso de los niños que son más lábiles a los trastornos hidroelectrolíticos, nosotros hemos encontrado pacientes que con solo un 10% de su superficie corporal quemada ya entran en trastornos importantes en cuanto al sodio, en cuanto al potasio. Por lo tanto, recomendamos de que cuando tenga el paciente 10% o un poco más de su superficie corporal quemada afecta, se inicie la fluidoterapia en esto.
Todo esto se trata de garantizar la función de órganos vitales a un mínimo costo, esto es, garantizar la función de los órganos vitales, garantizar signos vitales en parámetros dentro de lo normal, presión arterial, frecuencia del pulso, frecuencia cardíaca, una PVC normal, una diuresis dentro de los parámetros que vamos a mencionar posteriormente, así como también el paciente debe tener su sensorio claro, debe estar lúcido, no tener náuseas, no tener vómitos, mucho menos ilio. La oliguria durante la fluidoterapia indica que la reanimación no es adecuada, no están indicados los diuréticos durante esta fase, a excepción de casos especiales como quemaduras eléctricas, como quemaduras asociadas a traumas por aplastamiento, a trauma extenso muscular por machacamiento, y en estos casos se recomienda el uso hasta de manitol. Todos estos son los exámenes de laboratorio que pueden enviársele al paciente quemado. Vamos a hacer mucho hincapié en el seguimiento de la carboxihemoglobina para pacientes con lesiones por inhalación o bien la valoración de mioglobina en orina o mioglobina en sangre en el caso de lesiones por quemaduras eléctricas o asociadas a traumas por aplastamiento o lesión muscular, pero esta se debe de asociar al seguimiento con CPK, LDH y aldolasa muscular. El monitoreo se basa en el seguimiento de los signos vitales, decíamos anteriormente, en la diuresis. Se recomienda que la diuresis en los niños menores de 30 kilogramos ande entre 1 a 4 cc por kilo por hora. En niños mayores de 30 kilogramos la diuresis deberá establecerse igual como patrón que en el adulto de 30 a 50 cc por hora. La temperatura puede esperarse un aumento de la temperatura de 1 o 2 grados centígrados como consecuencia del hipermetabolismo en que esté el paciente y no necesariamente tenemos que estar hablando de sepsis, esto es por cambios en el termostato hipotalámico. El seguimiento de los electrolitos séricos, los gases en sangre, es de esperar que exista una leucocitosis como consecuencia del trauma, del estrés post-trauma. Las proteínas séricas, la albúmina puede disminuir hasta menos del 50% del valor normal. PVC de 5 a 12 centímetros de agua y es importante el electrocardiograma en pacientes que tienen sino lesiones de corazón previa o a patología cardíaca o lesiones por electricidad. La nutrición juega un papel muy importante en el manejo del paciente quemado. Para los pacientes adultos, los centros de quemados utilizan frecuentemente la fórmula de Curreri y nosotros en nuestra unidad de quemados utilizamos la fórmula revisada de Galveston, más aún si el paciente tiene más del 25% de su superficie corporal quemada. Esta se calcula a razón de 1.800 kilocalorías por metro cuadrado de área de superficie corporal, más 2.200 kilocalorías por metro cuadrado de área de superficie corporal quemada. El pediatra calcula esto, el nutricionista adapta las necesidades calóricas conforme al aporte del nutriente. En el niño la mejor vía para alimentar es la vía oral y la leche es el nutriente más completo para los niños. Se individualiza la ingesta de nutrientes y se van introduciendo nuevos alimentos de acuerdo al grupo de edad y desarrollo de manera personalizada y hábitos alimenticios. La nutrición enteral hay que considerarla cuando el paciente no es posible establecerle una vía oral adecuada y esta se hace mediante el uso de una sonda nasoduodenal que es siliconada con punta metálica y todo esto ayuda también a disminuir los periodos de ayuno del paciente y en última instancia dejamos la nutrición parenteral total. Acá en este cuadro de la derecha de ustedes podemos ver un resumen de los requerimientos kilocalóricos de acuerdo a los kilogramos de peso en niño. ¿Cómo vamos a cuidar la herida por quemadura? Y vamos a hablar de antimicrobianos tópicos. No olvidarse que la escara como consecuencia de la quemadura es un tejido avascular necrótico, impide la fagocitosis y que lleguen niveles adecuados de antibióticos. Es un rico caldo para la infección. La población bacteriana que pulula las quemaduras son gram positivos desde el inicio, podemos esperar pseudomonas aeruginosa ya por el 5.º día, gram negativos hacia la mitad de la segunda semana y estos gérmenes van a estar tratando de invadir el tejido sano para diseminarse a todo el organismo a través del torrente sanguíneo. La idea es conservar la población bacteriana a razón de 10 a las 5 por gramo de tejido y el área afecta se debe cumplir con el antibiótico tópico más apropiado. El índice de sepsis guarda una relación directa en cuanto a la profundidad de extensión y edad del paciente. Hay una gran variedad de agentes que se pueden utilizar. Han utilizado nitrofurazona, gentamicina, merbramina, yodo, povidono, povidona y iodina. Nosotros vamos a hacer mención de algunos. Vamos a hablar primero del nitrato de plata, que es una solución al 0.5%, es bacteriostático, requiere uso de gasa. Tiene pobre penetración a través de la escara y genera manchas irreversibles en las superficies con las que entra en contacto. El problema de él como reacción adversa es un efecto bioquímico que produce grandes pérdidas de líquidos y electrolitos, pudiendo llevar a la hipocloremia e hiponatremia.
La solución de Dakin, que es hipoclorito de sodio, es bactericida al 0.025%, es efectiva contra pseudomonas aeruginosas y estafilococo, pero no daña los fibroblastos. Se prepara a razón de 2,5 cc de cloro simple en un galón de agua de tal manera de que el cloro debe ser al 5% y quede una solución de 100 partes por millón. El sulfamilón o acetato mafenida es una crema al 1.1%, es bacteriostático y eficiente contra una gran variedad de gram positivos y gram negativos, incluye pseudomonas. Es el que mejor penetra la escara de todos los antimicrobianos tópicos conocidos y usados, pero tiene un efecto bioquímico adverso que es un potente inhibidor de la anhidrasa carbónica, produce acidosis metabólica y alcalosis respiratoria compensatoria. Su uso actual está limitado y es exclusivo, primero por su costo y segundo por este efecto adverso, especialmente cuando se utiliza en grandes quemados. La sulfadiacina de plata o sulfadiacina argéntica, crema al 1%, este es bacteriostático, también eficiente contra una gran gama de gram positivos y gram negativos, es la más usada a nivel mundial, pero causa neutropenia. En quemados de más del 20% de superficie corporal quemado, cuando estamos por el tercer o quinto día, es posible encontrar neutropenia en los pacientes. Se debe suspender el fármaco si los niveles bajan a menos de 3.000 glóbulos blancos. Los diferentes sulfas usadas son sulfadiacina argéntica de zinc, de cerio y de sodio. Acá tenemos sulfadiacina de plata y este tubo de sulfamilón que lo conocimos por efectos de que hace más de 10 años más o menos nos llegó una donación del Trainer de Boston. Este tubo de 60 gramos cuesta alrededor de $300, por eso hablábamos de su elevado costo. Ni en todos los centros, grandes centros de quemado en los Estados Unidos está a la mano y a uso frecuente. El diagnóstico de infección se basa en la realización de cultivos y antibiogramas del exudado, pero el elemento clave para hablar de si existe colonización o bien invasión de la herida es la biopsia de un fragmento lenticular de 500 miligramos de tejido, que incluye tejido sano y tejido afecto. El hemocultivo puede que sea no concluyente. Un hemocultivo negativo no invalida el uso de antibioticoterapia. La antibioticoterapia, tanto sistémica como tópica, se debe de basar su aplicación en resultados, pero previo a resultados se puede instaurar antibióticos en base a los microorganismos sospechosos, es decir, la población bacteriana conocida de la unidad tratante, así como la probable resistencia y localización. Han utilizado diferentes formas de tratamiento, como clisis de antibióticos subescara. Los inmunomoduladores juegan un papel importante actualmente, pero no olvidemos el papel relevante que juega la nutrición en el tratamiento de la sepsis del paciente quemado. Los patógenos más comunes en las quemaduras tenemos gram positivos desde estafilococos aureus, epidermides, estreptococos piógenos, enterococos, otros estreptococos, gram negativos como E. coli, Klebsiella, Enterobacter, cloacae, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter, entre otros. ¿Cuáles son los signos clínicos de infección? Los signos clínicos son el tener una quemadura que se transforma en una quemadura de mayor espesor, si tal vez quizás era de segundo grado superficial, se transforma en una quemadura de segundo profundo o bien de tercer grado, el desprendimiento prematuro de la escara o formación de nueva escara, la presencia de manchas pardas, oscuras y negras o bien hemorragia dentro de la quemadura, bordes edematosos, eritematosos o violáceos en la quemadura, lesiones vesiculares en la quemadura, a veces pustulares, en quemaduras ya cicatrizadas incluso, lesiones metastásicas en el tejido sano y ya no digamos lo último, pues asociado a un shock séptico. En la tabla de la derecha de ustedes podemos ver todos los criterios de sepsis en el paciente quemado. Deja relevar nada más de no confundir estos criterios de sepsis con hipermetabolismo en el paciente quemado. Ya como les decía, el mejor predictor de colonización versus invasión de la quemadura es la biopsia y cultivo de piel. Con la biopsia de piel, el patólogo ya tiene un reporte en 24 horas y nos puede decir si existe colonización o invasión de la quemadura, pero también puede hacer el diagnóstico de la presencia de otros agentes como virus u hongo. Lo antes dicho se refleja en estas láminas. En la lámina A podemos ver acá algunas bacterias dentro de la escara que la están penetrando o bien la están contaminando. A diferencia de la lámina B, aquí hablamos de contaminación, ya tenemos un germen, un gram negativo en el tejido celular subcutáneo, nos habla entonces ya de invasión. Con esto mismo el microbiólogo puede hacer un reporte en 48 horas y puede ser desde cuantitativo hasta cualitativo. Cuantitativo, existe infección si existen más de 10 a las 5 gérmenes por gramo de tejido, y cualitativo en donde se reporta la sensibilidad o bien resistencia del agente al fármaco.
En cuanto al manejo de la herida, hay dos grandes formas de manejar la herida por quemadura, el método abierto, el método cerrado. El método abierto se deja para áreas difíciles de vendar como la cara, el periné, la oreja. Se utiliza en quemaduras superficiales sin riesgo de infección, aunque nunca deja de ser menor el riesgo de contaminación cruzada de infección, de pérdidas de calor y de secación de la herida. El método cerrado usado para cualquier quemadura profunda, los cambios que se necesitan son por lo menos 2 veces al día, evita las pérdidas de calor, hace también debridamiento mecánico y genera un poco más de confort al paciente. Nunca se deja de dejar pasar el riesgo de contaminación cruzada, de infección al no cambiarla con la frecuencia antes dicha y requiere de más tiempo y más recursos obviamente. Vamos a referirnos un tanto ahora a la hidroterapia y nosotros recomendamos la hidroterapia de riego o ducha, nunca la hidroterapia de inmersión en tanque o con turbión por el riesgo elevado de contaminación cruzada. La hidroterapia permite el debridamiento mecánico o bien quirúrgico de la herida por quemadura, eliminando todo el tejido necrótico bajo sedación. No hacemos procedimientos dolorosos en nuestra unidad de quemado si el paciente no es sometido a una técnica anestésica para evitar un trauma sobre otro trauma. Se remueve y se reaplica el agente tópico, se evalúa nuevamente la quemadura, pero a la vez también se puede hacer fisioterapia durante este proceso. Puede hacerse diario o 2 veces al día. Una técnica que está en boga actualmente en los países desarrollados es la hidrocirugía, remueve con precisión tejido desvitalizado utilizando la presión del agua y succión con una cánula que ejerce presión y succión de los tejidos, mejorando los resultados desde el punto de vista estético porque deja más dermis. Quemaduras en áreas específicas, la cara requiere cura 2 o 3 veces al día, los ojos irrigación hasta 30 minutos, requiere antibióticos tálmicos sin esteroides. Pueden usarse lágrimas artificiales, nunca hacer tarsorrafia, sino apósito oclusivo y finalmente el paciente es llevado al oftalmólogo. En las manos se utiliza gasa vaselinada o sulfadiazina de plata, no olvidar el uso de gasa interdigital. No colocar vendajes elásticos compresivos, requiere de férula en posición de protección. La mano se debe elevar 20 a 30 minutos, los pies requieren de elevación de 20 a 30 minutos, se curan 2 veces al día y requieren de una férula, órtesis, tobillo, pie. El periné puede utilizar método abierto o cerrado y no olvidar la obstrucción urinaria que puede generar edema. El debridamiento puede ser quirúrgico o bien puede ser enzimático. Entre los elementos o sustancias que podemos utilizar para el debridamiento enzimático se menciona el Travas y el ACE, y el ELACE utiliza una enzima proteolítica derivada del bacilo subtilis que remueve la escara prontamente. Hablar de la escarotomía para quemaduras circunferenciales y profundas de las extremidades o bien del tronco en el caso de compromiso circulatorio. Por último, se llega hasta la fasciotomía, de suerte con la escarotomía a veces es suficiente. Pueden ver las líneas de escarotomías que utilizan las líneas laterales o bien mediales de las extremidades. En el tronco utiliza la línea media clavicular, en el dorso de las manos la zona intertendinosa, no olvidar el daño que se puede provocar a las juntas intertendinosas y en los dedos por encima de la línea neutra. La decisión facial es otra técnica de debridamiento quirúrgico indicada tempranamente en los primeros 7 días. La decisión es hasta la fascia, se debe usar torniquete y electrocauterio para hacer hemostasia, evitar estructuras importantes como nervios, tendones, se limita hasta un 20% en el primer tiempo. Requiere de cobertura inmediata con injerto de espesor parcial, mallado o bien laminar y sustitutos de piel. La ventaja es que es rápida, es bien delimitada y las desventajas son la lesión a estructuras vitales en las extremidades en donde se realiza. Aquí podemos ver en esta lámina una excisión hasta la fascia dejando descubierto el plano muscular en el muslo. La decisión tangencial secuencial, cuya pionera fue Soraya Ansekowicz, se hace tempranamente en los primeros 5 días para quemaduras de segundo profundo y tercer grado. Consiste en remover capa fina de tejido no viable hasta llegar a tejido viable denotado por una dermis brillante o bien con grasa, con abundante sangrado. Se puede escindir hasta el 18% en los primeros 3 días y después hasta el 10% después del tercer día. Es rápida, los resultados cosméticos y funcionales son óptimos. La desventaja es que hay que reponer las pérdidas hemáticas o a veces uno puede sobre o escindir el tejido no viable. Requiere de inmediata cobertura con injerto de piel o sustitutos de piel. 2 armas fundamentales para ello, el dermátomo de Silver y el dermátomo de Humvee. En cuanto a injertos, estos se comenzaron a utilizar de manera científica a mitad del siglo XIX. Reverdán fue el pionero de estos, injertos de espesor parcial, injertos de espesor total. De espesor parcial incluyen epidermis y parte de la dermis, se integran y se prenden rápidamente, pueden ser finos, intermedios, gruesos, colocados en forma laminar, en forma de estampilla o mallados. La contracción secundaria es muy importante, más del 50%, la zona doradora es amplia y esta cicatriza espontáneamente. Los injertos de espesor total se utilizan para la cara, que se debe tratar como unidades o subunidades
estéticas para las manos o zonas de flexión. La contracción primaria es pobre, la contracción primaria es el 41%, la secundaria es muy pobre. La zona donadora se tiene que cerrar de manera primaria. Aquí tenemos en esta lámina un dermátomo de paye, de eléctrico y la cuchilla que usa. Toma del injerto, transporte del injerto en un dermacarrier, se malla y se obtiene un radio de expansión de 1,5-1. El injerto mallado colocado en el tronco, injerto de espesor total para la mano, zonas de flexión, como mencionábamos anteriormente. Diferentes sustitutos biológicos temporales de la piel, homoinjerto al injerto cuando es de la misma especie, pero es diferente la persona, y su injerto cuando son gemelos univitelinos. La integración es temporal y el desprendimiento se produce por necrosis y lisis proteica. Senoinjertos o heteroinjertos son diferentes a la especie humana. Lo más usado es piel de cerdo, se liofiliza, se envuelve y se almacena, se impregna de antibiótico para aumentar su eficacia, pero proliferan muchas bacterias debajo de él, es el principal riesgo. La membrana amniótica actúa como barrera mecánica, de fácil de obtener, bajo costo y no requiere de curación. Se puede utilizar para quemaduras de segundo profundo y de tercer grado post-resección en espera de un injerto o cobertura permanente. Algunos agentes donadores de sustitutos de piel, aquí tenemos al cerdo, donador de senoinjerto o heteroinjerto. Algunos sustitutos de piel que pueden ser biológicos permanentes de la piel, como el Aloderm, y el cultivo de piel o de queratinocitos introducidos desde 1975. Hay sustitutos sintéticos de piel, no se deben de usar cuando existen signos de sepsis, tienen elevado costo y se usan por periodos muy cortos, son de cobertura temporal como todos estos, o de cobertura permanente como Integra. Una lámina de 10 por 10 pulgadas aproximadamente tiene un costo casi como de $10,000. Se utiliza en 2 tiempos. Se tiene que remover la primera capa, que es de silicona y que simula el epidermis, de 0.23 milímetros, para poner un injerto de espesor parcial, ya que tiene una capa que simula la dermis a expensas de colágena bovina y glucosa aminoglicano. La rehabilitación es elemento fundamental en el tratamiento integral del paciente quemador. La rehabilitación es física y la rehabilitación también es psicológica. El objetivo de la rehabilitación es lograr la independencia funcional y el equilibrio emocional del paciente. Con todos estos mecanismos y técnicas usadas, tenemos acá una paciente rehabilitándose en nuestra unidad de quemados a través de ludoterapia, una férula de mano en posición de protección. Todas estas son complicaciones que generan las quemaduras, desde la quemadura hasta la convalescencia, una gran variedad de ellas. Nuestra unidad de quemados brinda manejo multidisciplinario de los pacientes, hacemos cirugía y tratamiento médico para pacientes quemados agudos, incluye la unidad de cuidados intensivos para quemados graves o críticos, hacemos cirugía reconstructiva para secuelas de quemadura, hacemos nutrición, rehabilitación física y psicológica. Tenemos también el valor agregado de la casa albergue, en donde brindamos alojamiento y alimentación al paciente, todo ello de manera gratuita. Hemos agregado el servicio de malformaciones congénitas, esto incluye el labio y paladar hendido, y tratamos de manera integral también al paciente en la medida de lo posible, ofreciendo cirugía reconstructiva, tratamiento dental que incluye odontopediatría y ortodoncia, terapia de lenguaje, evaluación audiológica, tratamiento otorrinolaringológico y nutrición. Todos los servicios son gratuitos. Paciente con una secuela de quemadura que hace su mano no funcional, después de ser operado tenemos una mano en el postoperatorio inmediato un tanto más óptima desde el punto de vista funcional. Una quemadura eléctrica, el paciente que les presenté anteriormente, este paciente podemos apreciar aquí la trombosis del sistema venoso superficial, había trombosis del sistema venoso profundo y arterial que obligó a desarticularle el miembro superior a este paciente para poderle salvar la vida. Y finalmente, el manejo integral del paciente quemado requiere de prevención. Dicen que prevenir es más fácil que lamentar, pero no es fácil porque se trata de cambiar conductas, cambiar hábitos, y eso es lo más difícil en el ser humano. La prevención se debe hacer en 3 niveles. Prevención primaria es evitar que ocurra el accidente, y es ahí en donde juega el rol de cambiar hábitos y cambiar conducta. Prevención secundaria, durante la etapa aguda hay que poner al paciente en posiciones adecuadas, evitar posición viciosa. Entra a jugar un rol importante el rehabilitador, ferulizando tempranamente al paciente, tratando médica y quirúrgicamente de manera adecuada al paciente y quirúrgicamente tratando adecuadamente la herida. Y la prevención terciaria, una vez que el paciente se maneja ambulatoriamente, evitar las secuelas generadas por las contracturas como consecuencia de la cicatrización y de los injertos que siempre se van a contraer. El quemado sigue todo un calvario. Es grande el dolor que sufre tanto el quemado como el paciente, como el familiar, como el núcleo social que lo rodea. Tratemos de evitarlo. Muchas gracias.